Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. Pues bien, hemos llegado al final de la tercera temporada del podcast y no puedo menos que agradecer a todos los que nos escuchan, nos siguen en las diferentes plataformas de streaming y redes sociales y sobre todo que nos comparten con sus amigos y familiares. Gracias a ustedes, estamos cerrando esta temporada con audiencia en 45 países en todo el mundo. Y para la cuarta temporada tendremos varias sorpresas en el formato, tanto de streaming como de YouTube, y por supuesto en los contenidos, pero manteniendo la esencia del concepto. Y por supuesto, qué mejor que cerrar esta temporada que con un tema incómodo, difícil de tratar y que cada día afecta a más y más personas que en silencio padecen constantemente una presión interna que les quita la calma. Así que vamos a darle. No importa el nivel socioeconómico, ni si eres empleado, empresario o emprendedor. Hoy en día, estamos viviendo una realidad que en mayor o menor grado a todos nos impacta. El dinero aparentemente no nos rinde igual. Esto se hace más evidente cuando nos comparamos con la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, quienes tenían una casa propia y otras propiedades, automóvil, quizá un pequeño negocio, nos llevaban de vacaciones 1 o 2 veces al año y no por 3 a 5 días, eran por lo menos 1 o 2 semanas. Vivíamos bien, no nos faltaba nada. Entonces, ¿qué pasa con la economía hoy en día? ¿Por qué el dinero no rinde igual? ¿Nuestros padres ganaban más que nosotros? ¿El dinero no se devaluaba como hoy? ¿Los costos de los insumos y productos eran menores? La realidad es que no. Nuestros padres, para empezar, empezaban a trabajar mucho más jóvenes que nosotros, ya sea desde que estaban en la escuela o en los negocios familiares. Tenían una cultura de ahorro e inversión que nosotros no tenemos. No gastaban en cosas banales, no invertían en tecnología y, sobre todo, no se preocupaban tanto por la imagen que daban a los demás. A eso, súmale que podían perdurar en sus trabajos manteniendo o incrementando su sueldo hasta jubilarse, y contaban con una pensión. Y entonces, ¿qué pasó con nuestra generación y sobre todo con la de los millennials? Es cierto que hay un contexto macroeconómico que ha desacelerado la economía a nivel mundial, que la sobrepoblación ha originado una mayor oferta de profesionistas que la capacidad de las empresas para emplearlos a todos, que las empresas cada vez tienen más candidatos calificados, pero a la vez urgidos de empezar a producir para un puesto, lo cual les permite ir reduciendo los sueldos y prestaciones y por ende los costos de operación, y a su vez el ir removiendo de sus plantillas a las personas que cada vez les van saliendo más caras, y por ende quitándoles la oportunidad de recibir una pensión por su jubilación, que dicho sea de paso, los cambios en las leyes de pensiones han hecho que una pensión tampoco sea tan atractiva como antes. Por tanto, es cierto que los ingresos actuales y el costo inflacionario de los productos están completamente desbalanceados, y que el costo de vida a nivel vivienda, escuelas, alimentos, servicios e impuestos cada vez es más caro. Por ello, cada vez más gente siente que no puede vivir con lo que gana y mucho menos que pueda generar una riqueza o un ahorro. Pero, aunque nuestra realidad actual es dispara a la de años pasados, sí es posible vivir, y no solo eso, vivir bien con una cantidad mensual, independientemente de la realidad financiera que estés viviendo, y cubrir cada una de tus obligaciones y responsabilidades económicas. Si eres de los que se pregunta, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Qué está impidiendo que me rinda de manera adecuada y que pueda cubrir todas mis necesidades? La respuesta se resume en que no te has ajustado a tu realidad. Seguramente aquí varios se van a sentir agredidos o pensarán que no vale la pena seguir escuchando el episodio. Y en verdad no lo lamento. Así que los que deseen continuar y no tengan la piel sensible, me explico. Ajustarse a una realidad o a una nueva realidad puede ser uno de los procesos dentro de la gestión financiera personal más difíciles e incómodos para quien esté reencauzando o redireccionando el uso de sus recursos económicos. ¿Por qué? Porque implica un cambio de mentalidad y conducta a la hora de tomar una acción financiera. Además, existen conductas que son difíciles, si no imposibles, de cambiar, y al hablar de ajustarse a su realidad,
Lo que estamos insinuando es que para que el dinero rinda, las conductas tienen que cambiar. Cosas que quizás entiendas que son buenas o correctas, pero que al final del día no aportan a tu gestión financiera. Más allá del contexto económico, la realidad es que hemos desarrollado una cultura de consumismo y de dar una imagen, preocupados por lo que van a pensar los demás, y esto, aunado a la facilidad para accesar a instrumentos de crédito cada vez con menos requisitos, ha ocasionado una subcultura tóxica e interminable para quienes la padecen: la creditocracia. La definición es muy sencilla. La creditocracia surge cuando el costo de un bien, sin importar cuán básico o no tan básico sea, tiene que ser financiado con deuda. Y cuando el endeudamiento se convierte en la condición previa no solo para las mejoras materiales en la calidad de vida, sino también para cubrir las necesidades básicas. Seamos honestos. Vivimos en una sociedad en la que cada vez más un porcentaje muy grande de la población, si no la mayoría de los hogares, se están ahogando en deudas. En la mayoría de los países industrializados, los préstamos destinados a la vivienda, automóviles, estudiantiles o para el transporte se han disparado. Nos hemos convertido en una sociedad en la que la clase acreedora es dominante y obtiene la mayor parte de sus ingresos y beneficios de los préstamos, y en donde la ciudadanía en muchos países nunca podrá pagar sus deudas. ¿Sabías que el 72% de los hogares mexicanos están endeudados, ya sea con créditos hipotecarios o simplemente con tarjetas de crédito? Y créeme, a los bancos no les interesa que la gente pague sus deudas. ¿Por qué? Simplemente porque mientras estés endeudado, pueden ganar dinero contigo. Si pagas todo por completo, entonces no les sirves de nada. Ya no eres una fuente de ingresos para ellos. Velo simplemente así. En los últimos 2 años, si quieres comprar un auto nuevo en una agencia, le dan preferencia de entrega a quien lo va a sacar a crédito que a quien lo hará de contado. En una creditocracia, el objetivo es mantenerte endeudado durante el mayor tiempo posible, de muchas maneras, hasta el día de tu muerte y más allá si es posible. Este es un tipo de sociedad en la que la reestructuración capitalista ha significado que la mayoría de las ganancias para las empresas llegan gracias a las actividades financieras, como los préstamos. Y el tipo de sociedad industrializada en la que solíamos vivir o la que les tocó vivir a nuestros padres y abuelos, donde las ganancias se obtenían de la producción, ha dado paso a este nuevo tipo de economía. Cada vez más, todos los bienes públicos o sociales a los que estábamos acostumbrados a poder acceder de una manera asequible, ahora tienen que ser financiados con deuda. Por lo tanto, hay que solicitar préstamos para acceder a estos bienes esenciales que necesitamos para vivir. A ver, ¿estamos hablando de viajes para vacaciones, iPhones, o estamos hablando de cosas más básicas? Bueno, para los hogares que viven al límite, en realidad estamos hablando de facturas básicas para el sustento, que muchas personas pagan hoy en día con sus tarjetas de crédito. Esta es una parte importante de la deuda de los hogares, y hay muchos hogares ahogados que nunca llegan a cancelar sus cuentas mensuales. Renuevan el principal, pagan recargos por mora o pagan multas, y al hacerlo, se convierten en lo que se conoce en la industria como revólveres. Son los clientes favoritos, los que no pueden llegar a fin de mes pero que pagan el mínimo mensual junto con multas o recargos por pagos atrasados. Esto garantiza a los bancos un flujo constante de ingresos y sus ganancias dependen de mantenernos endeudados. Y a eso debemos sumarle el principal factor que se tiene en contra para unas finanzas sanas: la cada vez más creciente necesidad de aparentar un estatus social en un estúpido afán de pertenencia. Esa tonta creencia, pero a la vez tan real, condición social del cómo te ven, te tratan. Del querer forzosamente pertenecer a un grupo, el cual pensamos que nos dará posibilidades de negocio y crecimiento, ya sea por la cercanía con ellos o por el reconocimiento de quienes nos vean ser parte de esos grupos. Ese miedo a ser rechazados, o peor aún, a ser mal vistos por aquellos con quienes queremos estar. Y entonces, vamos por la vida comprando cosas que no necesitamos o que están fuera de nuestro presupuesto, adquiriendo deudas de grandes casas y enormes vehículos que sobrepasan nuestro presupuesto, dándonos una vida de viajes y salidas a lugares que no podemos pagar, pero que necesitamos que los demás vean que tenemos para que nos admiren y acepten.
y con ello, haciéndonos vivir al día con una escasez de flujo y pensando cómo vamos a hacer para cubrir ya no las deudas, sino los montos mínimos de cada mes. Y esta situación la padecen ya sea los que tienen un salario o ingreso fijo mensual como los que tienen un ingreso variable. Aunque me atrevo a decir que es todavía peor en los que tienen un ingreso variable, pues se enfrentan además al principal enemigo de los emprendedores, el no saber postergar la gratificación. Este concepto, que por sí mismo da para todo un episodio, para efectos de nuestra charla de hoy lo resumo simplemente en que, cuando un emprendedor empieza a generar ingresos superiores a los que venía percibiendo, en lugar de reinvertir esa diferencia en su negocio, ahorrar o generar un fondo de emergencia para las vacas flacas, corre en chinga a gastárselo en cosas que según él se lo ganó. Carro nuevo, teles grandes, una casa enorme, viajes por todo el mundo. Y obviamente, esto, además de retrasar el crecimiento de su negocio o prepararlo para enfrentar épocas de menos ingresos, termina acostumbrándolo a un nivel de gasto que empezará a tratar de mantener con deuda hasta que termine reventando. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que el dinero nos rinda un poco más? Déjame decirte que la solución a nivel teórico es muy sencilla. El problema es llevarlo a la práctica, pues como mencioné hace unos minutos, el principal obstáculo al que nos enfrentamos es a un cambio de mentalidad y sobre todo a una aceptación de nuestra realidad. Sin embargo, si logra superar ese primer paso, hay medidas que se pueden tomar para eficientar nuestro dinero y estabilizar las finanzas. Lo primero, hay que detectar si el problema es de ingresos o de gastos o de ingresos y de gastos. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, y con la diseminación y proliferación de las tarjetas de crédito, la gente compra más allá de lo que puede. Y con el uso del plástico, ni se detienen a pensar si efectivamente cuentan con el dinero para respaldar el gasto que están haciendo. Esto es sencillo. Si el dinero no alcanza, es porque sale más de lo que entra. O sea, se gasta más de lo que se gana. Para poder equilibrar esto, es necesario ser conscientes de lo que está ingresando, o sea, cuánto dinero ganamos, y de lo que egresa, cuánto dinero estamos gastando. A partir de estos datos tenemos dos opciones. O intentamos ganar más dinero, o intentamos gastar menos. A todos nos gustaría ganar más, pero el tema aquí pasa por el sentido común y determinar si nuestro nivel de ingresos actual debería ser suficiente como para que podamos llegar bien a fin de mes, o si por el contrario, lo que ganamos hace que ello sea una misión imposible. Mira, esto es bien difícil, pero te invito a que lo intentes si estás padeciendo esta situación. Una forma de ver si lo que estamos haciendo está bien o mal es consultar con amigos, familiares o compañeros que tengan un nivel de ingresos similar al nuestro y ver con sus respuestas y su nivel de egresos si ellos llegan cómodos a fin de mes o no. Si esta encuesta nos indica que a todos les alcanza el dinero, menos a mí, evidentemente estoy haciendo algo mal y evidentemente el problema no es de ingresos, sino de gastos. En cambio, si la dificultad que tengo es compartida por todos los que encuesté, se puede llegar a la conclusión de que el problema viene más por el lado de los ingresos. En algunos casos, incluso podría ser un problema de estos dos factores combinados, bajos ingresos y gastos elevados. Con ese diagnóstico claro, entonces estamos en condiciones de empezar a buscar un equilibrio en nuestras finanzas. Ya que detectamos el problema, debemos pasar a transformar el gasto personal. ¿Cómo? Desterrando los gastos improductivos de nuestra lista y solo quedarnos con los gastos inteligentes. Los gastos inteligentes son aquellos que generarán algún tipo de mejora concreta en nuestra vida, mientras que los gastos improductivos no producen ningún cambio significativo. Por ejemplo, si me quiero comprar una tele nueva, no debería comparar precios y modelos de ese equipo, sino pensar si efectivamente la necesito y si va a mejorar mi vida en algún sentido. Otro gran error es el del acostumbramiento o trampa de estatus, que ocurre cuando una persona está acostumbrada a determinado gasto en bienes de lujo o suntuarios, que en realidad no puede costear, y no se detiene a pensar qué beneficio le generan esos gastos y si efectivamente
puede enfrentar el costo de mantenerlos. Este comportamiento, conocido también como trampa de estatus que mencionaba ahorita, es porque la persona gasta dinero en bienes de posicionamiento, que de alguna manera ratifican su pertenencia dentro de un determinado nivel social. Pero como el gasto no cambia el estatus de la persona, su bienestar tampoco aumenta al no modificar su posición relativa y la satisfacción se evapora rápidamente. Transformar los gastos improductivos en gastos inteligentes pasa por investigar, evaluar y ver qué tipo de beneficio genera cada gasto. El tercer y último paso tiene que ver con el transformar los ingresos. Decir que lo ideal es conseguir ganar más dinero es obvio. Todos queremos ganar más, pero no siempre es posible ni sencillo de alcanzar. Lo que sí se puede lograr es el aumento de otro tipo de ingresos que se conocen como ingresos residuales. Hay dos tipos de ingresos. Los lineales, que son los que uno percibe como empleado remunerado por la cantidad de horas trabajadas o por un negocio que tenemos y que nos deja un ingreso fijo. Los residuales tienen que ver con la capacidad de generar ingresos de manera permanente por un trabajo hecho de una sola vez. Los ingresos residuales principalmente provienen de inversiones financieras, franquicias, alquileres de inmuebles y venta de intangibles sin servicio. Por ejemplo, cosas que se puedan vender a través de Internet. A ver, lo que te estoy queriendo decir es arriesgar un poco. Investiga cosas nuevas, orienta tu energía hacia la concepción de ingresos extra que no dependan exclusivamente ni interfieran en tu trabajo como empleado. Para lograrlo, es importante convencernos de que podemos generar ingresos residuales, investigar sobre el tema y dedicarle un tiempo fijo semanal a este objetivo que puede transformar tu economía antes de lo que te imaginas. Vaya, quítale una hora al chingado internet, a las redes sociales, al Netflix, a la televisión y dedícasela a buscar alternativas que sin un gran esfuerzo, pero sí con una disciplina y una consistencia, te permita generar ingresos adicionales a tu base. Terminemos como siempre con una reflexión. ¿Cuentas los días para recibir tu quincena y cuando llega se te va en un abrir y cerrar de ojos? Entonces tus finanzas no son las más saludables y es probable que algunas de tus deudas estén fuera de control. Es momento de revisar cómo manejas tus finanzas y redireccionar tus decisiones. Sabemos que al llegar la quincena o un ingreso extra, piensas en algunos gustos o un poco de diversión, y es normal y muy merecido. Pero disfrutar de más puede generarte dolores de cabeza. Piensa que esos pesos que gastas de más podrían servirte para algún inconveniente o para tu futuro. Haz un ejercicio de autoconciencia y antes de quejarte de que no te rinde el dinero, evalúa si caes en alguna de las siguientes situaciones. Primero, no diferencias entre gustos y necesidades. Piensa en el destino de tus gastos. ¿A dónde van a parar? Muchas veces destinas tu dinero o bienes o servicios que no son necesarios y que acaparan buena parte de tu ingreso. Es decir, gastas sin diferenciar entre gustos y necesidades. Pues para que no te siga sucediendo, es necesario que registres tus gastos y los clasifiques en fijos y variables. Los fijos son aquellos de los que no puedes prescindir. Por ejemplo, la alimentación, el transporte, luz, gas, renta, etc. Y los variables son los que cambian de acuerdo con tus gustos y actividades. Por ejemplo, comprar ropa, comer fuera de casa, ir al cine, un partido de fútbol, etc. Una vez que los tengas clasificados, cuando llegue tu quincena o tu forma de ingreso, enfócate en cubrir los fijos. No olvides ahorrar, ¿eh? Y ahora sí, de lo que te sobre, úsalo para cumplir algunos gustos. Segundo, ¿vives solo en el presente? Para administrar correctamente tu dinero, es necesario tener objetivos y planes a futuro. Si no es así, la probabilidad de que gastes por impulso, sin importar el mañana, es alta. Frases como "lo importante es vivir el hoy" o "ya veré cómo me las arreglo después" son estandartes del pensamiento de corto plazo que no benefician tus finanzas personales. No vivas al día. Adopta el hábito del ahorro para cumplir objetivos. Así, no solo podrás comprarte algo a futuro, sino que contarás con un fondo de emergencias que te ayude en algún tipo de situación. Y así, tus próximas quincenas o ingresos te rendirán más.
Tercero, ¿no utilizas bien tu tarjeta de crédito? Si estás familiarizado con pagar el mínimo de tu tarjeta y sacar dinero del cajero para cubrir huecos de la quincena, así como con el pensamiento de lo pago ahorita y después a ver cómo le hago, es seguro que le das a tu tarjeta un uso terrible. Cubre el pago total mes con mes y ocupa la tarjeta solo cuando sepas que puedas pagarla sin comprometer parte importante de tu quincena. Recuerda que la tarjeta de crédito es una herramienta y no debe convertirse en una deuda que se coma tu salario. Cuarto, ¿eres influenciable? Un aspecto importante para realizar una compra es la opinión de alguien cercano o los diferentes mensajes publicitarios que ves en los medios de comunicación. Y si eres presa fácil de estos, es seguro que compres por seguir una tendencia, algo que no es bienvenido por tu cartera. Antes de adquirir, es necesario que hagas un presupuesto para determinar si puedes pagar o vas a comprometer dinero que necesitas para aspectos más importantes. No te dejes llevar por la moda o lo que te digan otras personas. Se trata de dinero que conseguiste con el esfuerzo de tu trabajo. Gástalo correctamente. Quinto, ¿gastas más de lo que ganas? Adquirir bienes o servicios que salen de tu presupuesto sin duda se convierte en un motivo para que no te alcance el dinero. Es la regla número 1 para tener finanzas sanas. No gastes más de lo que tienes. Si terminas debiendo al final de quincena, es seguro que nunca te va a alcanzar. No gastes en cosas que salen de tu presupuesto. Seguramente puedes conseguir muchas opciones adecuadas a tu economía si te das el tiempo de buscar y comparar, pero sobre todo de pensar si realmente lo necesitas. Y de esta manera, el dinero no se te escapará cada 13 o 12 días. Sexto, ¿le eres fiel a una marca o a un establecimiento? A ver, todos tenemos lugares favoritos de compra, ya sea para comer o marcas preferidas. Pero hay ocasiones en que sus precios no son los más accesibles y simplemente por la fidelidad que les tienes a los mismos, evitas adquirir o comprar en otro establecimiento o de otra marca. Probablemente tu ingreso está asfixiado por esta costumbre. Date la oportunidad de explorar y comparar otras marcas. Seguro puedes encontrar opciones más adecuadas a tu presupuesto. Y si quieres algo de ese establecimiento o marca con los precios más altos, pues póntelo como un objetivo y ahorra para comprar. Pero abandona la costumbre de comprar ahí de manera regular y mucho menos a crédito. Séptimo, ¿tus deudas se han vuelto cíclicas? Se trata de deudas que no finiquitas y de las cuales solo pagas intereses, por lo que se vuelve un círculo vicioso, esto es, recibir dinero e inmediatamente ir a pagarlo. Lo que debes hacer es un plan para liquidar esas deudas. Puedes enfocarte en pagar la que más intereses te cobre o tal vez la que puedas eliminar más rápido. Todo depende de lo que más te convenga. El punto es reducirlas y romper progresivamente este ciclo. ¿Requiere sacrificio? Claro, por un tiempo, pero créeme que el beneficio será tu tranquilidad y esto es un beneficio mucho mayor y por más tiempo. Octavo, ¿cargas con efectivo todo el tiempo? Traer mucho dinero en efectivo no es la mejor decisión. En primer lugar, es una tentación de gasto que te puede absorber dinero. En segundo lugar, es un riesgo latente porque te lo pueden robar o lo puedes extraviar. A ver, ¿cuántas veces te ha pasado que sales, vamos a suponer, un fin de semana con 500 pesos en la bolsa y para el domingo te das cuenta que te quedan 100 o no te queda nada y ni siquiera recuerdas en qué te lo gastaste? En lugar de cargar efectivo, trata de utilizar tu tarjeta de débito. Es más segura y tiene aceptación en una gran cantidad de establecimientos. Empieza a pensar en ti y en tu tranquilidad. Acepta tu realidad, adecúate a ella y piensa cómo puedes mejorarla progresivamente. Deja de pensar en el qué dirán, en tratar de aparentar un estatus que no tienes. Aprende a administrarte, a ahorrar, a prevenir y sobre todo a establecer metas. Controla los impulsos y principalmente que te valga madre la opinión de la gente. Si vas a rodearte de personas, que sean personas que te quieran y acepten como eres y no de quienes te hagan sentir presionado por pertenecer. Evita la creditocracia. Gasta solo lo que tengas y de forma controlada y programada. No consideres que el ahorro es solamente si te sobra. Al contrario, debe ser parte de tu presupuesto.
Ahorra para tus metas a corto, mediano y largo plazo. No seas del enorme grupo de gente que gasta dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita por impresionar a gente que ni siquiera le importas. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me continúen escuchando en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts y también en YouTube. Y espero que me sigas enviando las sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimenteyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel, y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos en un par de semanas. Vamos a tomarnos un merecido descanso y regresaremos con toda la energía para seguir generando contenidos de calidad para todos ustedes. Nos escuchamos en un par de semanas.